primero es que les voy a pasar el link del grupo del Classroom. Y lo segundo es que les voy a comentar qué hemos hecho hasta ahora. Entonces, hasta ahora hemos visto definición de matriz, el concepto de igualdad entre matrices, algunos tipos de matrices, matrices cuadradas, diagonales, triangular superior, triangular inferior, matrices simétricas, antisimétricas. Hemos visto, pues para ver eso tendríamos que haber visto ya la operación de transpuesta. Hemos visto la operación de transpuesta de matriz transpuesta, matriz suma de matrices, eh, suma de matrices, matriz transpuesta y ¿qué otra? Producto punto y ya. Ah, y producto por escalar. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, aquí tenemos unas operaciones. Hemos visto hasta la operación 4 producto punto o producto por escalar. ¿Listo? Ahí digo producto vectorial. Bueno, entonces, ¿alguno tiene preguntas de los temas? ¿Han hecho ejercicios o de producto punto o producto vectorial? O bueno, alguno de los otros temas que vimos. Me parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a repasar un poquito este tema porque está relacionado con, con, el, con el siguiente que vamos a ver, ¿vale? Entonces, en producto punto o producto vectorial lo que hicimos es que multiplicamos un vector fila por un vector columna o una matriz fila por una matriz columna y como resultado, ¿qué obteníamos? A ver, entonces crean, ¿cuál era el resultado de esa operación? Un escalar racional, un escalar, exacto. La sumatoria del producto de cada componente, exacto, ese es, digamos, el procedimiento, pero como tal lo que se obtiene es lo que dicen, un escalar o un número entero. Un racional, no necesariamente, pues se puede obtener un número que no sea racional, pero sí un número, ¿sí? Entonces, como resultado del producto punto, obtenemos un número. Y eso es multiplicar una fila por una columna y obtenemos un número. Entonces, eso está muy relacionado con el producto de matrices. ¿Por qué? Porque el producto de matrices es hacer varias veces el producto punto, pero entre las filas de una matriz por las columnas de otra matriz. ¿Sí? Entonces, sea A de A y J de una matriz N por M y B y J por una matriz M por M, entonces lo que vamos a obtener es que al multiplicar la matriz A por la matriz B, obtenemos la matriz C, que ahora va a ser de dimensiones N por P. ¿Ese N de dónde salió? Salió de el N de la matriz A. ¿Y el P de dónde salió? Salió de la matriz B. ¿Sí? Así es como se determinan las dimensiones que tienen esas matrices. Y lo que vamos a hacer es el producto punto entre las filas de la matriz A y las columnas de la matriz B.
Pero aquí en el producto punto vimos que para eso era necesario que las filas tuvieran la misma dimensión que las columnas. Es decir, en este caso que esta fuera 1 por n y esta fuera n por 1. Entonces, ¿eso qué condición nos da para poder hacer esta operación entre las dos matrices? ¿Cómo tendrían que comportarse? No tienen que tener exactamente las mismas dimensiones. O bueno, ¿qué dimensiones tienen que ser iguales? Listo. Entonces, fíjense que lo que tendríamos, algunos lo dijeron, es que las filas, como vamos a multiplicar las filas de la columna A por las columnas de la matriz B, si vamos a multiplicar las filas de la matriz A por las columnas de la matriz B, lo que tendría que suceder es como en el producto punto, las filas tenían que tener el mismo tamaño que las columnas. Entonces, el tamaño de las filas, ¿cuál es? Tenemos dos condiciones sobre las filas. Uno es el número de filas. El número de filas es n, pero el tamaño de las filas es el número de las columnas, que sería m. Entonces, el tamaño de las filas, que es m, tiene que ser el mismo tamaño de las columnas. El número de columnas es p, pero el tamaño de las columnas es m. Por tanto, este, el, el m de la matriz A tiene que ser igual al m de la matriz B. El número de filas no importa, pero sí importa el tamaño de filas. Tienen que ser del mismo tamaño que el tamaño de las columnas de la matriz B. El tamaño de las filas de la matriz A en este caso va a ser m y en el otro caso también va a ser m. Y por eso es que podemos realizar la operación. ¿Listo? Sí, pueden responder por micrófono si quieren, ¿vale? Bueno, ¿quedó claro cuál es la condición para que se pueda realizar la operación? Listo. Entonces veamos eh, una representación de lo que les estoy mencionando. Entonces, las filas de la matriz A deben tener los mismos elementos que las columnas de la matriz B. Entonces, fíjense, vamos a coger una fila de la matriz A, vamos a coger una columna de la matriz B y vamos a hacer un producto punto, es decir, este por el primer elemento por el primer elemento, más el segundo elemento por el segundo elemento, más el tercer elemento por el tercer elemento, y así para cada fila y para cada columna. Y eso la ubicación de ese número que nos va a dar va a ser en la nueva matriz, va a ser en la fila correspondiente que se tomó de la matriz A y en la columna correspondiente que se tomó de la matriz B. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Vamos a hacer el más sencillo de todos, que sería una matriz 2 por 2. ¿Listo? Por una matriz 2 por 2. Listo. Entonces, como les decía, tomamos las filas de la matriz A, entonces tenemos la fila 1 y la fila 2 y tomamos las columnas de la matriz B, entonces tenemos la columna 1 y la columna 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el producto punto de la primera fila por la primera columna. Y eso nos va a dar el elemento 1, 1, entonces vamos a obtener el elemento C1, 1. ¿Listo? ¿Qué va a ser? Entonces, 4 por 1 más
3 por 0. Es como resultado el elemento 1, 1 va a ser 4. ¿Listo? ¿Claro ese procedimiento que hice ahí? Listo. Ahora, el elemento 1, 2 sería, este 1 correspondería a la fila y este 2 correspondería a la columna. Entonces ahora vamos a tomar esta columna por la primera fila. 4 por 3, digo 4 por 2, más 3 por 0. Eso nos daría como resultado 8. ¿Listo? Ya tenemos el segundo elemento de la matriz. Ahora, el elemento 2, 1 correspondería a la fila 2, pero a la columna 1. Entonces vamos a tomar la fila 2 por la columna 1. Sería 1 por 1 más 0 por 0. ¿Listo? Entonces esto nos daría como resultado 1. Y ya por último, el elemento 2, 2 sería tomar la columna 2, la fila 2 por la columna 2. ¿Cierto? Entonces la fila 2 por la columna 2 nos daría 2 por 1, digo, sí, 2 por 1 más 0 por 0, que eso nos daría 2. Y listo, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría organizada esa matriz? Escríbanlo ustedes ahí en el chat o si quieren, díganme. Fila 1, 4, 8, fila 2, 1, correcto. Así quedaría la matriz. 4, 8, 1, exactamente, como le están escribiendo. Entonces, la matriz que obtendríamos de multiplicar estas dos matrices, borramos estas cosas, sería 4, 8, 1. ¿Listo? Quedó claro ahí el procedimiento, ¿sí? ¿Alguno tiene una duda de cómo hallamos alguno de los números o de por qué se ubicaron, dónde se ubicaron? Bueno, parece que no. Entonces continuemos. Les voy a hacer una pregunta. Para cualquier par de matrices, si las matrices tienen el mismo tamaño, o sea, una matriz A que sea n por m y una matriz B que sea n por m, ¿sí? Dos matrices, ambas con el mismo tamaño. Sí, ahí la borré para no, para que hagan ustedes como el procedimiento mental. Entonces siempre vamos a poder multiplicarlas. Si tienen el mismo tamaño, entonces podemos sacar el producto entre las matrices. No, No, ¿cierto? Digamos, y fíjense que esa es una condición que era obligatoria para poder sumarlas, pero para multiplicarlas no es suficiente con eso. ¿Por qué? Entonces volvamos a escribir. ¿Qué pasa si tienen el mismo tamaño? Que el número de filas es igual y el número de columnas es igual, pero el tamaño no necesariamente. Es decir, esta tiene m columnas, esta tiene n filas, digo, y las filas tienen m entradas. Esta tiene m columnas, pero las filas tienen n entradas. Y si m no es igual a n, pues no vamos a poder multiplicarlas. ¿Listo? Entonces ahí les hago la siguiente pregunta. Si las dos matrices
son del mismo tamaño y son cuadradas, entonces vamos a poder multiplicarlas. Listo. Bien, entonces están entendiendo bien el procedimiento, ¿vale? Ahora, si yo tomo una matriz que es 2 por 3 y una matriz que es 3 por 2, ¿de qué tamaño nos quedaría la matriz resultante del producto entre ellas dos? Mm, Le quedaría un poquito más de 3, 2 por 2, 3 por 3. Bueno, ya vamos a mirar. Brian dice que no entendió. Ahí dicen algunos 2 por 3. Brian, ¿qué no entendió específicamente? ¿Por qué no podemos multiplicar dos matrices del mismo tamaño? Es lo que no entendió. No. Miremos un ejemplo para lo que está diciendo Brian. Tenemos una matriz 2 por 3. 2, 1, 2, 2, 3. Y otra matriz 2 por 3. 1, 2, 0, 1, 1, 0. Listo, ahí tenemos dos matrices de tamaño 2 por 3. Son del mismo tamaño. Pero lo que yo tendría que hacer es multiplicar. Digamos, para hallar el primer elemento tendría que multiplicar este por este y este, pues aquí me faltaría algo para poderlo multiplicar, que es la definición del producto punto, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un ejemplo donde las matrices son del mismo tamaño, pero no podemos multiplicarlas. ¿Listo? Bueno, entonces estamos aquí. Estamos viendo cuál es el tamaño. Si tienen el mismo tamaño, tienen que ser cuadradas, pero no, estas por ejemplo no son cuadradas y se pueden multiplicar. Entonces lo que estamos mirando es qué tamaño va a ser el resultado de la matriz que obtengamos acá. Entonces tenemos una 2 por 3 y tenemos una 3 por 2. Entonces aquí va a haber un elemento, aquí va a haber otro elemento. Mejor hagámoslo con cuadrados para que no se confunda con cero. Otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Y así. Listo. Entonces, fíjense que cuando hagamos las operaciones vamos a tomar esta fila por esta columna y vamos a obtener el primer elemento de la nueva matriz. Esta fila por esta, bueno, esta misma fila por esta columna y vamos a obtener el siguiente elemento. Ahora, la segunda fila por la primera columna y vamos a obtener este elemento y la segunda fila por la segunda columna y vamos a obtener este elemento. Y como vemos, no hay más operaciones que podamos hacer. Ya multiplicamos todas las filas que hay aquí por todas las columnas que hay aquí. Entonces la cantidad de elementos pues va a ser 2 por 2. Dos filas y dos columnas nos dan 2 por 2. ¿Listo? Entonces el resultado sería una matriz 2 por 2. ¿Es claro? ¿O alguien no le quedó claro por qué es 2 por 2? Entonces, fíjense, para que se pueda realizar la operación, este y este tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que tener el mismo número, el tamaño de las filas, que es el número de columnas, tiene que ser igual al tamaño de las columnas, que es el número de filas. ¿Listo? Entonces, este tiene que ser igual a este. Pero el resultado de la matriz va a ser de este por este tamaño, ¿vale? Eso estaba en la definición. Si se fijan, en la definición decíamos que tenemos una matriz n por m y otra matriz m por p. Entonces, ahí tenemos que m y m es igual, ¿cierto? Y vemos abajito que dice que a por b es igual a c, que es n por p.
El N se toma de la matriz A y el P se toma de la matriz B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Listo. Parece que eso va quedando claro. Entonces, les hago otra pregunta. Si tenemos la siguiente operación, A por B es igual a C, y tenemos que A es de tamaño 3 por 5 y C es de tamaño 3 por 7. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser B? No, no, no. C es la que es de... Esta es C, esta es A. Con la que se está operando es con B, ¿sí? Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser B para que sea operable y el resultado sea 3 por 7? Listo, listo, muy bien. Entonces, todos saben que sería de 5%. El 5 para que se pueda multiplicar la matriz y el 7 para que sea el número de columnas de la nueva matriz. ¿Listo? Vale. Ahora, otra pregunta. Si tengo una operación de matrices donde tenemos la matriz B por la matriz A igual a C y C es de tamaño 2 por 6, entonces, ¿cuántas filas tiene la matriz B? Listo, muy bien. Exactamente, tiene dos filas porque el número de filas que tenga esta matriz va a ser el número de filas de esta y el número de columnas que tenga esta matriz va a ser el número de columnas de esta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a escribir unas matrices y unas operaciones y ustedes van a decir cuáles operaciones de las que escriba se pueden hacer y van a hacer alguna de esas operaciones. ¿Listo? Entonces, la matriz A. ¿Listo? Entonces, tenemos esas matrices y tenemos las siguientes operaciones. ¿Listo? Entonces, de esas operaciones, ¿cuáles se pueden hacer y cuáles no?
y hagan alguna de las operaciones que sí se puedan hacer. Listo. A ver, A por B y B por A sí se pueden realizar. ¿Listo? Eso está clara para todos, me parece. A por C transpuesta. Pues como C es cuadrada, C transpuesta va a ser del mismo tamaño, va a ser 2 por 2. A es 2 por 2, C es 2 por 2. Ambas son cuadradas del mismo tamaño, entonces se puede realizar, ¿cierto? Ahora, eh, A por D, A por D eh, es una matriz, sería una 2 por 2 por una 2 por una 3 por 2. 2 por 2 y 3 por 2 pues no se podría realizar, ¿cierto? Entonces AD no. DE es una 3 por 2 por una 3 por 2 entonces no se podría realizar. D por E transpuesta sí se podría realizar, ¿cierto? Y A por E transpuesta también se podría, ¿vale? Están diciendo que A por E transpuesta no se puede o sí se puede. Fíjense que si A es 2 por 2 y E es 3 por 2, E transpuesta es 2 por 3. 2 por 2 y 2 por 3 sí se podría hacer, ¿cierto? No se les olvide que al transponerla cambia el número de filas por el número de columnas. Y el resultado sería una matriz 2 por 3. ¿Listo? Entonces voy a señalar los que sí se podrían hacer y si alguno tiene dudas de alguno de esos, pues me escribe, ¿vale? Entonces, A, B, B, A, A, C y estas dos. Y las que no se podrían serían esta y esta, ¿vale? Listo. ¿Alguna duda de eso? Vale. Pues entonces, si quieren luego, en sus casas, realicen estas operaciones entre matrices para, digamos, seguir mecanizando. Por ejemplo, del taller ya podrían hacer todo el primer punto, ya con lo que sabemos ya podrían hacerlo completo, ¿cierto? Del taller para estudiar, no el que es para entregar, que ese todavía no sabemos, ¿vale? Eh, Diferente. ¿Listo? Vale. Entonces continuemos. Ahora vamos a mirar las propiedades. ¿Listo? Entonces, tenemos tres matrices, A, A, B y C, que son de tamaños apropiados. Es decir, que vamos a poder realizar las operaciones que necesitemos entre ellas. Y tenemos un alfa que pertenece a los números reales. Entonces, la primera propiedad, o más bien, la
la propiedad, primera propiedad que no tenemos es la conmutativa, es decir, no necesariamente se va a poder conmutar entre matrices. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que A por B no necesariamente es igual a B por A, ¿vale? ¿Alguno tiene un ejemplo de esto? Que A por B no sea igual a B por A. ¿Alguno se le ocurre? O más que un ejemplo, ¿cuándo podría pasar? No, la matriz de identidad es de cuándo sí tendríamos la propiedad de, pero lo pide un ejemplo de cuándo. Miren, ahí exactamente está un ejemplo como el que quería ver. No más por tamaños, pues ya se puede ver que no necesariamente se cumple, ¿cierto? El ejemplo que puso María Paula, tenemos una matriz 2 por 2 y una matriz 2 por 3, ¿cierto? Entonces, la matriz 2 por 2 por la matriz 2 por 3 se puede hacer, pero la matriz 2 por 3 no se puede multiplicar por la matriz 2 por 2, porque ahí ya las dimensiones no nos cuadran, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de María Paula es muy bueno. El de Cristian, eh, también tenemos una matriz A y B. Entonces, A por B se puede hacer, pero B por A no se puede hacer. ¿Listo? Claro, claros esos ejemplos que pusieron los compañeros en el chat, de que muestran más o menos por qué no se cumple la propiedad. Pero fíjense que aún, aunque se pueda multiplicar, no conmutan necesariamente. Por ejemplo, si tomamos eh, esta matriz, ¿ok? Y hacemos la multiplicación. Entonces esta sería A, esta sería B. Entonces A por B sería igual a C, que sería 2 por 1, 2 más 3 por 2, 6. Entonces 2 más 6 sería 8 el primer elemento, ¿cierto? El siguiente sería 2 por 4, 8 más 3 por 0, 0. Entonces 8. Listo, ya vamos a mirar la pregunta de Carlos en un momento. Y la explicación de Cristian es correcta. ¿Listo? Listo. Entonces continuemos. 4 por 1, 4 y 1 por 2, 2. 4 más 2 daría 6, ¿cierto? Y 4 por 4 da 16 y 1 por 0 pues da 0. Entonces tendríamos 16. Entonces esta sería A por B. Ahora miremos cuánto daría B por A. ¿Listo? 1, 4, 2, 0 y 2, 3, 4, 1. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes muchachos hagan... Sí, la gatita está molestando. Ustedes por favor hagan esta operación y miremos y comparemos los resultados. ¿Listo?
Listo. Entonces dicen que la fila 1 tendría el elemento 1 y el 8. A ver. 1 por 2 da 2 y 4 por 4 da... Ah, no, 18 y 7. Ah, perdón. 18 y 7, sí, sí, sí. 18 al primero, sí. El siguiente daría 1 por 3 y 4 por 1, 3. Eso sí daría 7. Entonces 18, 7. Y el siguiente sería 2 por 2 da 4 y 0 por 4 da 0. Entonces sería 4. Y 2 por 3 da 6 y 0 por 1, pues 0. Entonces tendríamos 4 y 6. Listo, correcto. Entonces, como vemos, las operaciones se pueden realizar, es decir, A por B se puede sacar, B por A se puede sacar, pero aún así no, no el resultado no conmuta, es decir, A por B no es igual a B por A. ¿Listo? Entonces, la primera propiedad es que el producto de matrices en general no es conmutativo. Entonces, ese en general es que no siempre se da esto, ¿sí? Pero se puede dar. Hay casos donde A por B es igual a B por A. Por ejemplo, así uno sencillo. Si tomamos A por B igual a 2, 0, 0, 1 y tomamos a B por A 1, 0, 0, 1. Ustedes mismos pueden comprobar, no lo voy a hacer ahorita, pero si quieren ustedes comprobarlo, la multiplicación de esas dos matrices de esta manera es lo mismo que hacerlo de esta manera. ¿Listo? Sí tiene algo que ver con que sea la identidad, ¿listo? Pero no es la única razón. Profe, cuando tú dices que es lo mismo, ¿es porque da el mismo resultado, sin importar el orden? Exactamente. En este caso, ¿sí? En este caso específico, da el mismo resultado, ¿vale? Y sí, cuando digo que son lo mismo, está hablando de eso, ¿vale? Listo. Entonces continuemos. La propiedad asociativa sí se cumple, entonces si estamos multiplicando a tres matrices que se pueden multiplicar entre sí, entonces si multiplico primero A por B y después le multiplico C, pero en ese orden, o sea, sin moverse a la izquierda, sino manteniendo hacia la derecha, es lo mismo que multiplicar primero a B por C, pero y después a multiplicarlo por A, pero manteniendo a B por C a la derecha de A, ¿sí? Es decir, yo puedo multiplicar en el orden que quiera, digamos en el orden de tiempo que quiera, pero tengo que mantener el orden de ubicación constante, ¿sí? ¿Eso es claro? ¿Sí? O sea, puedo multiplicar en el orden de tiempo, o sea, puedo multiplicar primero A por B o primero a B por C, pero la ubicación tiene que ser la misma para que se pueda realizar la igualdad, para que se mantenga la asociatividad. Karen pregunta que por qué. Pues si fíjense que si yo multiplico primero a B por C y después le multiplico A, pero pongo A al otro lado, pues ahí estaría diciendo que que conmutan, ¿sí? Es decir, tengo estas tres, A, B y C, y voy a multiplicarlas así, A por B por C. Si yo lo hiciera así, primero C por A por B, fíjense que aquí estaría diciendo que conmutan, porque tengo una matriz acá y otra matriz acá, y estoy diciendo que es lo mismo que esta por esta. Y eso no siempre pasa. Entonces, como no siempre pasa, no podemos tomarlo como una propiedad, entonces esto no necesariamente es igual. ¿Listo?
Entonces, eso en cuanto a la propiedad asociativa. Se puede multiplicar en el orden de tiempo que quieran. Decimos hacer cualquier operación primero, pero mantener el orden de las operaciones. ¿Listo? Tenemos la propiedad distributiva, pero esta vez es distributiva por izquierda y distributiva por derecha. Entonces, si yo estoy multiplicando la matriz A por la matriz B más C, entonces el resultado sería A por B más A por C, ¿cierto? Pero ahora, si A esta es a la derecha, entonces el resultado sería B por A más C por A. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no conmuta. Entonces, A por B no es lo mismo que B por A. Y A por C no es lo mismo que C por A. Entonces, no sería lo mismo lo de arriba que lo de abajo. ¿Vale? Ahora tenemos la propiedad asociativa con escalares. Entonces lo que nos dice es que si estamos multiplicando un escalar por una multiplicación de matrices, puedo multiplicar primero el escalar por una matriz y después multiplicarla por la otra, o multiplicar al escalar por la otra matriz. O podemos multiplicar el escalar por el producto de las matrices también. Entonces el escalar no afecta en nada de esas operaciones. ¿Listo? Ahora, la propiedad de módulo nos dice que existe un módulo por izquierda, es decir, una matriz y que al multiplicarla por A nos da la misma matriz A. Existe un módulo por derecha, entonces una matriz I, tamaño adecuado, que al multiplicarlo por la matriz A por derecha nos da la matriz A. Fíjense que en este caso no necesariamente es el mismo por izquierda o por derecha porque la matriz no es cuadrada. Y si no es cuadrada, esta tiene la identidad de la izquierda, tiene tamaño m por m y la identidad de la derecha tiene tamaño n por n, entonces pues no nos serviría. Pero cuando la matriz es cuadrada, la identidad por izquierda es la misma identidad por derecha y nos da como resultado la matriz A. Esa I es la misma I que hemos estado viendo. ¿Qué creen? Algunos dicen que no. No hice nada más. Bueno, tal vez están copiando. Bueno, pues podría que no fuera la misma, ¿no? Pero sería muy raro que estuviera usando la misma notación porque eso podría confundirlo, ¿cierto? Pero entonces en este caso sí es la misma matriz, es la matriz identidad. ¿Listo? En el caso de las matrices cuadradas. Entonces tenemos la identidad por izquierda y la identidad por derecha. Si la matriz es cuadrada, pues nos da la misma matriz. ¿Listo? Ya miramos un ejemplo. Voy a darles un momento para que terminen de copiar porque me imagino que estarán copiando las propiedades y ya miramos un ejemplo, ¿vale? Profe, Sí, ahí estaba haciendo ejercicios de la lectura y hay un ejercicio que me pareció interesante. No sé si se podría hacer a final de clase, pues recopila bien lo que son los primeros cuatro procedimientos. Entonces no sé si podríamos verlo. ¿de qué lectura? De la primera, pues de la segunda, que es la de, ya le digo, Vale, matrices, suma y producto. listo. Voy a Pues, mirarlo y mientras ustedes copian voy mirando la lectura y les cuento, ¿listo? vale, gracias. Ah, y dime porfa cuál ejercicio es, en qué página está o qué número de ejercicio es.
Es el ejercicio número 61 y está en la página 12 del PDF. Ujú. 61 me dijiste. Sí, señor. Bueno, sí, la verdad sí está bien interesante y ya les comento por qué. ¿Listo? Dejémoslo para el final de la clase, pero sí está muy, muy bueno, porque de hecho está relacionado con algo de lo que les quiero, de la clase opcional que les voy a dar, ¿vale? Entonces sí, está muy interesante. Listo. Entonces me pidieron un ejemplo de, va a ser la última del corte, entonces yo les voy a ir avisando, ¿listo? Veo que estaban preguntando que dónde están las lecturas, están en el Classroom, ¿cierto? En Classroom ahí hay una parte que dice trabajo en clase y está por temas, entonces hasta ahora solo está el primer tema, que es álgebra lineal, y hay una pestaña que dice, una pestaña, no, un botoncito que dice lecturas de primer corte y ahí entran a un drive donde están todas las lecturas, ¿listo? La clase opcional, pues lo que les decía, pues les estaré avisando cuando pues ya vayamos acabando el corte, ¿listo? Entonces, un ejemplo de la identidad por la matriz A, ¿cierto? Entonces tomemos una matriz. Bueno, aquí hay un ejemplo. Si quieren hagamos este aquí rapidito, ya que este debe salir rápido. Entonces, 2 por 1 da 2 y 1 por 0 da 0. Entonces el primer elemento sería 2. Segundo elemento, 2 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Entonces daría el siguiente. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Y 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Entonces 0, ¿cierto? Para la de abajo, 1 por 2 da 2 y 0 por 0 da 0. Siguiente, 1 por 1 da 1 y 0 por 0 da 0. El siguiente, 0 por 2 da 0 y 1 por 0 da 0. Entonces, y 0 por 1 da 0 y 1 por 0 da 0. Entonces ahí tendríamos el primero, ¿vale? Bueno, ya miramos esa pregunta de Andrés Julián al final de la clase, ¿vale? Por favor, recuérdenme. Ahorita que yo diga al final que vamos a mirar es las preguntas que mencionaron, entonces ustedes me recuerdan cuáles eran. Aunque la otra la tengo bastante presente, entonces, por favor, más bien recordarme esta. ¿Listo? Entonces, ahí vemos una representación de esa propiedad, pero uno podría pensar, no, pero es que eso de pronto tiene que ver con que eh, esa matriz 2, 1, 0, 0, pues tenga muchos ceros, entonces de pronto eso es lo que hace que pase, y con otra matriz no pasaría. Entonces vamos a mirar con otra matriz que sea un poquito más, con más números. 4, 3, 5, 1, por la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, 4 por 1 daría 4, ¿cierto? Y 3 por 0 da 0. Entonces 4 por 1 da 4. Siguiente. 4 por 0 da 0 y 3 por 1 da 3. Entonces tendríamos el 3, ¿cierto? El siguiente, 5 por 1 da 5 y 1 por 0 da 0. Entonces este da 5, ¿cierto? Y el siguiente, 5 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Entonces, y ustedes pueden mirar que a lo mismo si ponen la matriz identidad primero y después multiplican por esa matriz, va a dar la misma matriz.
¿Listo? Entonces ahí vemos un ejemplo de esa propiedad, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre los ejemplos? Listo. Y tenemos una última propiedad que es la transpuesta. Entonces la propiedad nos dice que la transpuesta de un producto entre matrices es lo mismo que el producto de las transpuestas, pero cambiando el orden de las matrices. ¿Listo? Entonces, A por B transpuesta, A por B. Todo transpuesto es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esa última propiedad? Pues bueno, podemos mirar un ejemplo, ¿listo? Entonces, eh, tomemos estas. Por esta. ¿Listo? Y después la transponemos. Entonces te toca mirar que eso es lo mismo que, bueno, primero tocaría hacer esta operación y mirar que eso es lo mismo que, que sería la transpuesta de las matrices. Entonces ustedes realizan esta operación y yo realizo esta y ya comparamos, ¿listo? Entonces cuando ustedes me escriban cuánto da la primera, yo hago la segunda, ¿vale? Ah, sí, tienen razón. Correcto, correcto. Tienen toda la razón. Entonces aquí, esto tendría que ser, mm, tendría que ser así.
Tienen toda la razón. ¿Listo? Gracias, muchachos. Listo. Entonces me están diciendo que el resultado de la primera sería 413 000 y 231. Pero no, ¿cierto? No sería ese. 40, 40 o 402. No sé. A ver, la primera fila sería 4 por 1, 4, 0, 0, ¿cierto? Ta, ta, ta. La primera columna tiene que ser... Bueno, vamos a hacerla completa, ¿listo? Entonces, el primer elemento sería 4 y la transponemos después de hacerla. ¿Listo? 4 por 1, 4. Y pues estos dos ceros pues nos hacen que solo vaya a ser el 4, ¿cierto? Entonces solo 4. El siguiente, 4 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 3 por 1, 3. Entonces 3, ¿cierto? Y ahora el siguiente, 4 por 0, 0, 4 por 0, 1 por 0, 0 y 3 por 0, 3. Entonces aquí 4, 3, 3. Parece que algunos van bien. ¿Listo? Ahora el siguiente. 2 por 1 daría 2, ¿cierto? El siguiente sería 0 por 0 porque 2 por 0 da 0, 1 por 0 da 0 y sería 0 por 0, entonces daría 0. El siguiente sería 2 por 0, 1 por 0 y 0 por 1. Entonces daría 0. Entonces, bien, 2, 0, 0, correcto. Y la última fila sería 0 por 1 daría 0 y 0 por 0, 0 por 2 da 0 y 1 por 0, entonces daría 0 el primer término. Siguiente sería 0 por 0 da 0, 2 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Y el siguiente daría lo mismo, ¿cierto? Correcto. Y ahora, si la transponemos, entonces quitemos el t, movamos esto. Si la transponemos, obtenemos como resultado 4, 3, 3, 2, 0, 0 y 0, 1, 1. ¿Listo? Y ahora, en teoría, es lo que nos debería dar el resultado de esta matriz de abajo por esta otra matriz. ¿Listo? Pues vamos a hacerlo.
el primer término sería 1 por 0, 0, entonces sería solo el 4, ¿cierto? Pues vamos bien. Ahora, el siguiente sería 2 y el siguiente sería 0, ¿cierto? Porque este 1 de acá y estos ceros de acá nos va a hacer que solo sea el resultado de este 1 por cada uno de los primeros términos. El primer término aquí es 4, el primer término aquí es 2 y el primer término aquí es 0, entonces sería 4, 2 y 0, ¿vale? Listo. Ahora el siguiente. 0 por 4 da 0, 0 por 1 da 0 y 1 por 3 da 3. Entonces aquí sería un 3, ¿cierto? Ahora, 0 por 2 da 0, 0 por 1 da 0 y 1 por 0 da 0. Entonces, 0. Y ahora, 0 por 0 da 0, 0 por 2 da 0 y 1 por 1 da 1. Entonces, ¿qué? Ah, sí. Vamos bien, bien. Creí que ahí habían solo ceros. 3, 0, 1. ¿Listo? Entonces vamos bien. Y ahora miremos el último. 0 por 0 da 0. La transpuse bien. Ah, es que esto no está bien. Estoy aquí abajo. Ah, sí, sí. 1, 1, 2. Bueno, vamos a ver. 0 por 4 da 0, 0 por 1 da 0 y 1 por 3 da 3. ¿Cierto? Sí. El siguiente. 0 por 2 da 0, 0 por 1 da 0 y 1 por 0 da 0. ¿Cierto? Y ahora. 0 por 0 da 0, 0 por 2 da 0 y 1 por 1 da 1. Que es lo mismo que teníamos arriba. Entonces, llegamos a la misma matriz. ¿Listo? Vale. Entonces, es simplemente una aplicación de la propiedad, pero pues no, o sea, con esto no le estamos demostrando, solo estamos mirando cómo se ve esa propiedad, ¿vale? Listo. Entonces, ya con eso terminaríamos las propiedades del producto entre matrices y pasaríamos con, bueno, tenemos unos ejercicios, ¿listo? Entonces son demostraciones. Entonces, demuestro, refute. Si A por B es, son matrices cuadradas del mismo tamaño y A por B es 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces esa es una afirmación. La afirmación es que si esto pasa, si A por B es igual a 0, entonces alguna de las dos es 0, obligatoriamente. Entonces, ¿qué dicen? ¿Esa afirmación es falsa o verdadera? Es decir, ¿la puedo demostrar o la refuto mejor? Dicen que es verdadera. Entonces, fíjense bien lo que está diciendo la, la, la afirmación. Si A por B es igual a 0, entonces las únicas opciones es que o A sea 0 o B sea 0, ¿cierto? O ambas al tiempo. El o en matemáticas es inclusivo, no es exclusivo. Entonces, es una, la otra o ambas. ¿Listo? Pero resulta que esa afirmación es falsa. Tomemos dos matrices tales que ninguna de las dos sea cero, sea la matriz de ceros. Por ejemplo, esta. Y por ejemplo, creo que funcionaría con esta. Hagan ustedes mismos el resultado de esa multiplicación de matrices.
es 0, ¿cierto? Es una matriz así. Entonces, ¿qué hice? Refuté. Y como ya les había mencionado anteriormente, cuando una afirmación es falsa, uno muestra que es falsa con un contraejemplo. Un ejemplo donde no se cumplen las condiciones que ellos están dando, pero aún así se tiene el resultado. Entonces, no cumplimos las condiciones, ni A es 0, ni B es 0, pero el resultado sí da 0, entonces pues la afirmación es falsa. ¿Listo? Entonces ese sería el primer punto que está ahí, ¿cierto? Ahora, dice, demuestre o refute si A y si tenemos una matriz A n por n y A es igual a menos A, entonces lo único posible es que A sea igual a 0. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Lo demuestro o lo refuto? Siempre es verdadero. Que es falso. En esta hay más debate, en la anterior no había debate. Pero pues estaban en lo incorrecto. Falso. Listo. Bueno, ahí podríamos usar alguna propiedad como si A es igual a menos A, pues eh, podríamos sumar a ambos lados, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces sumamos a ambos lados. A más A igual a más menos A. No se les olviden que la suma sí conmuta, entonces puedo poner el A antes. Esto es igual a 2A, ¿cierto? Y esto sería igual a la matriz de ceros, ¿cierto? Pero pues podemos pasar este 2 a dividir porque el 2 es un número, no es una matriz. Entonces pasa, esto es igual a A por un medio de 0, ¿cierto? El 2 lo pasamos a dividir, pero esto es igual a la matriz de ceros. Entonces llegamos a que A es igual a 0, ¿cierto? Muy bien, Kelly, correcto. Era el procedimiento. Hay otras maneras de hacerlo, podríamos mirar término a término, ¿cierto? Y la única manera que un número sea igual a su inverso es que ambos sean 0. Y eso aplicaría para todos los términos y así también se puede probar, ¿cierto? Entonces lo que concluimos es que esta afirmación es verdadera. Tomamos una matriz cualquiera A y aplicando solo propiedades y nada raro, llegamos a que si A era igual a menos A, entonces llegamos a que A es igual a 0, ¿cierto? Entonces partimos de aquí y llegamos acá. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Queríamos partir de aquí, de acá, de aquí arribita, y queríamos llegar a acá. ¿Listo? Pues fue clara esa demostración para todos. O sea, es verdadero. Correcto, era verdadero. Ahora, demuestre o refute. Si tenemos tres matrices cuadradas de tamaño n por n y tenemos que la primera, o sea, A multiplicada por B es igual a C multiplicada por B, entonces A tiene que ser igual a C. No, no es una contradicción porque si A es la matriz de ceros, entonces sí pasa, que es lo que vimos ahí. Si A es la matriz de ceros, pues es igual a menos A, porque cero por menos da también cero. ¿Listo?
Sí, eso es correcto. Lo que dice David es correcto. ¿Listo? Y pues lo que dice David se puede mostrar fácilmente, ¿no? Porque pues si estamos simplemente sumando elemento a elemento, el mismo elemento pues nos va a dar dos veces el mismo elemento, ¿cierto? Y dos veces el mismo elemento para todos los elementos es multiplicar por el escalar. Entonces pues es bastante lógico. Digamos que es como una propiedad también que se puede deducir. ¿Listo? Vale, entonces vamos con la siguiente. Tenemos tres matrices, A por B es igual a C por B. Eso nos dice obligatoriamente, eh, fíjense que B es la misma en ambas. Eso nos dice que obligatoriamente A tiene que ser igual a C. ¿Esa afirmación sería verdadera o falsa? Verdadero, verdadero, hay muchos verdaderos. Creo que quien dice que es falso, dicen que creerían que no, que puede ser que sí. Bueno, eh, si es verdadero, me tocaría dar con propiedades a que se cumple eso. Si es falso, tendría que encontrar un contraejemplo, ¿cierto? No, no, no. O sea, A es una matriz, ¿no? No sé si lo que quiere decir David Leonardo es que con un escalar sí se cumpliría, pero A y B y C son matrices. ¿Listo? No, no, que A B es igual a B. Vamos a ver. Nosotros todavía no hemos hablado de dividir matrices, entonces, si alguien está pensando, bueno, no hemos hablado y no vamos a hablar nunca porque eso no se puede hacer, pero si alguien está pensando que tenemos A B igual a C y pasamos a dividir digo la B, perdón, y pasamos a dividir la B y nos queda igual a C, no, eso no se puede hacer, porque no hemos hablado de eso. ¿Sí? No hemos hablado de que las matrices, bueno, nunca vamos a hablar de eso, pero un procedimiento similar tampoco se puede hacer. Entonces la afirmación es falsa. ¿Y cómo se prueba que una afirmación es falsa? Como ya les había mencionado, con un contraejemplo. ¿Qué contraejemplo podríamos usar para eso? Uno sencillo. Una matriz cualquiera. Esta sería nuestra A. ¿Qué pasa si tomamos a la matriz de ceros como B? Fíjense que podemos tomar cualquier otra matriz como la matriz C. Pero como la matriz B sigue siendo la matriz de ceros, pues no se va a cumplir, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ambas van a dar cero, la matriz de ceros, mejor dicho, pero A es distinto de C, que era lo que tendríamos que haber demostrado. Pero pues ahí vimos un ejemplo donde no se cumple. Sí, tendríamos que mirar término a término si A y C son iguales, pero pues no lo son. 4 es distinto de 5, 3 es distinto de 8, 5 es distinto de 1000 y 6 es distinto de 1, ¿cierto? Esta es C y esta es B. Da lo mismo la multiplicación, pero no es lo mismo el. Entonces ya encontramos un ejemplo donde no se cumple, entonces la afirmación sería falsa. ¿Listo? Ahora la siguiente. Fíjense que aquí ya no digo demuestre o refute, sino digo solamente demuestre, ¿cierto? Entonces, eso que nos estaría diciendo que esa afirmación es siempre verdadera, porque pues si yo no les estoy pidiendo que demuestren o refute, sino que demuestren, pues sería muy raro de mi parte ponerles a demostrar algo que no se puede demostrar. Hay profesores que lo hacen, pero yo personalmente no lo hago.
Si una afirmación no se sabe si es falsa o verdadera, pues yo no les voy a decir que la demuestren si es falsa, ¿sí? Entonces, ahí saben que la afirmación es verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la afirmación? Si A y B son matrices cuadradas y simétricas, que además conmutan, entonces A por B es simétrica. ¿Listo? Entonces, A por B son matrices cuadradas y simétricas que conmutan. De esto tenemos que partir, ¿sí? Partimos de lo que está antes del entonces. Voy a devolverme. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos de que A y B son cuadradas y simétricas y conmutan. Entonces, sabemos esas tres cosas sobre la matriz. Y a lo que tenemos que llegar es a que A por B es simétrica, ¿sí? Entonces, partimos de A y B son cuadradas, bueno, eso no hay que escribirlo, pues se ve claramente, simétricas y conmutan. Entonces, si A y B son cuadradas y simétricas y conmutan, quiere decir que A y B, entonces A es igual a A transpuesta, B es igual a B transpuesta, eso quiere decir que son simétricas, y conmutan quiere decir que A por B es igual a B por A. Y a lo que queremos llegar es a que A por B es simétrica. Entonces, a lo que queremos que llegar es que A por B transpuesta es igual a B por A transpuesta. ¿Listo? A esto es a lo que queremos llegar. ¿Listo? Y vamos a usar estas características para llegar a eso. Entonces, partimos de acá. A por B transpuesta. ¿Listo? ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? La transpuesta, ¿cierto? Entonces, esto serviría A transpuesta por B transpuesta. Ahora, ¿qué podríamos aplicar ahí? Profe, ¿no sería primero la B transpuesta? Ahí sí, gracias, perdón. Vale. B transpuesta por la transpuesta. Gracias. Ahora, ¿qué podríamos aplicar ahí? No se les olviden que podemos o aplicar propiedades que sabemos que siempre son verdaderas, o podemos usar la información que tenemos sobre las matrices. Entonces, esto es igual a B por A, ¿cierto? Pero ahora podríamos usar la propiedad, perdón, la propiedad de que conmutan, ¿cierto? Pero si conmutan, bueno, ahí ya tendríamos la demostración. A por B transpuesta es igual a B, es decir, la matriz es simétrica, ¿cierto? Entonces partimos de aquí, de estas cosas, fíjense que usamos todo. En este paso usamos, en este paso de aquí usamos que son simétricas, y en este paso de aquí usamos que conmutan. Y usando esas dos propiedades, no propiedades, esas dos características que nos habían dicho sobre las matrices, llegamos a que se cumple la propiedad de que A por B, pues A por B transpuesta es igual a A por B, es decir, que A por B es simétrica. ¿Listo? ¿Claro para todos esa demostración? Listo. Mira la siguiente, de un contraejemplo de la siguiente afirmación que les estoy diciendo, que la afirmación es que si A por B son del tamaño por M, entonces el producto de A por B está definido. Bueno, pues, el caso que estamos viendo que dos matrices de igual tamaño no necesariamente se puede hacer una operación. Ese ejemplo ya lo habíamos visto en clase. Y el siguiente, luego en su caso, que es mirar las dimensiones de D, si A es 2 por 3 y es cuadrada, mirar las dimensiones de D, si A es 2 por 3 y es cuadrada. Listo.
su casa y me cuentan cuánto les dio la próxima clase. ¿Listo? La próxima clase antes de comenzar, yo les pregunto y ustedes me comentan, ¿vale? Entonces, miremos eh, la última operación y ya terminaríamos la clase con los ejercicios que dijeron los compañeros, ¿vale? Los dos últimos, sí, correcto. Vale. Gracias, Brian, por responder. Listo. Entonces, la siguiente es la potenciación entera. La potenciación entera entre matrices es simplemente, listo, pues igual ustedes lo tienen en las diapositivas, ¿no? Pero les doy un momento para que los copien. Parece que no se escucha bien. Voy a salirme y volver a entrar, que eso a veces hace que funcione mejor el sonido. Ahora sí me escucha mejor ahora. Listo, listo. Esperemos que ahora sí se escuche bien. ¿Vale? Entonces continuamos. Terminen de copiar los ejercicios. ¿Alguien más me escucha mal? ¿O Brian me sigue escuchando mal? Mm, Lo último que dije fue que los dos últimos lo hacían ustedes y me los revisamos mañana. Pero si no me están oyendo bien, creo que me toca volverme a salir e intentar entrar. ¿Ya bien? Parece que ya bien. Brian, que me estaba escuchando mal ahorita. Ah, bueno, listo. Bueno, esperemos que ya funcione. Listo. Bueno, entonces ya continuemos con la potenciación entera. Entonces, ¿qué nos dice la potenciación entera? Dice que es simplemente multiplicar varias veces una misma matriz, ¿sí? Con ese número de veces n que sea un número entero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esa operación? La primera es más, digamos, un axioma que una propiedad, ¿sí? Es que a la cero es igual a la matriz identidad. ¿Listo? Digamos que para lo que sabemos hasta ahorita es más un axioma que una propiedad. Pero, fíjense que estamos hablando de matrices cuadradas. Esta operación, fíjense que esta operación no se puede hacer entre matrices que no sean cuadradas. Uno no puede multiplicar. Por ejemplo, si la matriz es n por m, fíjense que son n por m todas, ¿cierto?
Fíjense que no podemos multiplicar ni siquiera las primeras dos porque esto no coincide con esto. Entonces las matrices tienen que ser cuadradas. ¿Listo? O si no, no vamos a poder aplicar esta propiedad, esta operación, digo. Esta operación es solo para matrices cuadradas. Aquí lo mencionaba. A una matriz cuadrada. ¿Listo? M por M o N por N. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, A a la 0 es la identidad de tamaño, pues en este caso, N. ¿Cierto? Que estamos diciendo que era N por N. La siguiente. A a la K multiplicada por A a la P es igual a la K más P. Podemos sumar los exponentes. ¿Listo? La siguiente, A a la K elevada a la P es lo mismo que A a la K por P. Es decir, si elevamos dos veces, multiplicamos los exponentes. La siguiente. Fíjense que AB a la K no es lo mismo que A a la K por B a la K. Pero sí es A por B, 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 A por B. Y fíjense que no necesitamos que A por B, que A sea cuadrada y que B sea cuadrada. Lo que necesitamos es que A por B sea cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, si A es M por N y B es N por M, A por B va a ser de tamaño M por M. ¿Cierto? Multiplicada por A, que es tamaño M por N, nos va a dar M por N. Pero si multiplicamos ahora por B, que es de tamaño N por M, ahora nos va a dar de tamaño M por M. Y así sucesivamente. Entonces, esas operaciones sí las podríamos hacer, ¿cierto? Y lo que nos dice es que A por B a la K no es lo mismo que A por B, A por B, es lo mismo que A por B, A por B, A por B, A por B, así sucesivamente, pero no es lo mismo que A a la K por B a la K. Es decir, no podemos repartir el exponente. ¿Por qué? Pues porque si lo pudiéramos hacer estaríamos diciendo que las matrices conmutan, ¿cierto? Entonces podríamos de cambiar de orden A y B y así irlas agrupando hasta hacerlo K veces y tener A a la K y B a la K. Pero pues como la multiplicación de matrices no necesariamente conmuta, pues no podemos hacer eso. ¿Listo? Y la siguiente propiedad es, no sé si ustedes recuerden que la gente dice que el binomio cuadrado perfecto no se usa, el trinomio cuadrado perfecto no se usa. Pues eso es verdad, por lo menos en el álgebra lineal. Aquí lo de el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado no aplica. Entonces tampoco sirvió para álgebra lineal, no sirvió aprenderse. ¿Listo? En este caso, como las matrices no conmutan, no puedo sumar A por B más B por A para que sea 2AB. ¿Cierto? Como no conmutan, AP y BA son cosas distintas y no se pueden sumar. Entonces, o sea, sí se pueden sumar, pero no se pueden agrupar, mejor dicho. Entonces lo que tendríamos es que A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más AB más BA más B al cuadrado. No al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. ¿Listo? Digamos que esas serían las propiedades que tenemos. Yo creo que por la clase de hoy podríamos dejar así para responder las preguntas que nos habían dicho los compañeros. ¿Algunas preguntas sobre las propiedades de la potenciación entera? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Me están escuchando? No, ¿me están escuchando mal? Pero un ejemplo de qué.
De multiplicar varias. No, pues es que es igual, es solo multiplicar varias veces. No sé qué podrían, qué ejemplo, pues ustedes pueden tomar alguna de las matrices eh, que hemos mirado pues mirar ustedes mismos las propiedades. Es multiplicar varias veces, multiplicar K veces, multiplicar P veces, multiplicar. Entonces, como es tan largo, pues no veo que sea muy práctico hacer ejemplos y pues al final es eso, es multiplicar varias veces las matrices. ¿Listo? Bueno, entonces miremos los ejemplos que nos proponían los compañeros. Entonces, primero miremos el ejemplo que nos propuso, no me acuerdo quién era. Ah, la persona me lo dijo por voz, entonces no está en el chat. ¿Podrías decirme tu nombre para que, o escribirlo en el chat para quien dio el ejemplo de la lectura 2 ejercicio 61? Ah, fuiste tú, Isabel. Listo. Listo. Entonces, como Isabela nos propuso, ahí está el siguiente ejemplo. Voy a tratar de pasarlo a la tablet rápidamente. No, creo que no hay manera de hacerlo rápidamente, no. Entonces lo voy a escribir. ¿Listo? Eh, entonces, el ejemplo dice, considere la gráfica, que ahorita les voy a mostrar cuál es. Considere la gráfica que une los 4 puntos de la figura 1.5. Entonces, ahorita mostramos las gráficas, eso no lo escribamos. Entonces, dice, construya uy, una matriz de 4 por 4 que cumpla lo siguiente. A y J es igual a 0 si el punto I no está conectado con el J. Y A y J es igual a 1 si el punto I está conectado con el punto J. Entonces, la gráfica que nos muestran es esta. ¿Listo? Vamos a marcar con otro color los puntos para que sea más claro. ¿Listo? No he visto el chat por un rato. Listo, pues ahí me imagino que ya entenderán a qué se refería con conectado, ¿cierto? Pues según la gráfica. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz?
Por una pregunta, pero si I, I, I y J son el mismo número, ahí están conectados. Bueno, esa es una buena pregunta. Por lo general se puede tomar em, como que no, como un cero. ¿Listo? Pero no afecta en nada. Entonces, ahí pueden ustedes elegir si toman como uno o cero. El punto o JJ, es decir, el punto consigo mismo. Pueden tomarlo como cero mejor. ¿Listo? Vamos, para este caso vamos a tomarlo como cero. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos la matriz y pues esta fila y columna, ¿cierto? Entonces, el punto uno está conectado con el punto uno, vamos a decir que no. ¿Listo? Si alguna vez ven un ejercicio como estos y ven algo así, eso significaría que el punto uno sí está conectado. Ah, sí, así. Significaría que el punto uno está conectado con el punto uno. ¿Sí? Como un loop ahí, como que se reconecta, algo así. ¿Listo? Entonces diríamos en este caso que no. El punto uno está conectado con el punto 2. Sí, aquí hay una línea que los une, entonces aquí iría un 1, ¿cierto? El punto uno está conectado con el punto 3. Sí, hay una línea que los une, entonces sería 1. Punto uno está conectado con el punto 4. No, entonces aquí iría un 0. El punto 2 está conectado con el punto 1. Sí, ¿cierto? El punto 2 está conectado con el punto 2. No, ¿verdad? El punto 2 está conectado con el punto 3. Sí, entonces iría un 1. El punto 2 está conectado con el punto 4. No, entonces aquí iría un 0, ¿cierto? El punto 3 está conectado con el punto 2, 1, sí, con el 1 está conectado. Con el 2, sí, también está conectado. Con el 3, no. Y con el 4, sí. Y el 4 solo está conectado con el 3. Entonces sería, ¿listo? No, no se conecta, ¿listo? La diagonal sería 0. ¿Listo? Entonces, esta representación matricial de este gráfico es lo que se llama, es lo que en teoría de grafos se llama como la matriz de adyacencia de un grafo. Esto es teoría de grafos, básicamente, se llama así. Y sirve para hacer análisis de redes sociales, que es lo que quería, de redes económicas y sociales, que es lo que quería mostrarles en la clase opcional. Vamos a ver un ejemplo parecido a esto. ¿Listo? Es algo muy interesante y que digamos que ahorita está un poco a la vanguardia en términos de estudio de la economía. Sí, hay alguna manera y es como les decía, sí hay un loop. Pero en general en teoría de redes no se usa, en teoría de grafos sí. ¿Listo? Exactamente. A los puntos se les llama nodos y a las líneas que los unen se les llama, pues en español se les llama, puede llamar líneas, relaciones, hay varias maneras de llamarlo. ¿Listo? ¿Vale? Y hay propiedades interesantes sobre esas matrices. Por ejemplo, fíjense que ahorita aquí estábamos mirando que los puntos estaban simplemente conectados, pero no es que no había una flechita que dijera, este está conectado con este y este también está conectado con este. Simplemente una conexión para los dos. Cuando tenemos flechas en nuestra red, digamos así, el 1 y el 2, y así una flecha. Y así otra, decimos que la red es dirigida y la matriz no sería simétrica, porque puede que
este esté conectado con este, pero este no con este. Entonces ahí cambiaría, digamos. Fíjense que esta matriz, así como está, como la red es no dirigida, es una matriz simétrica. ¿Listo? Es decir, que la transpuesta es su misma matriz. ¿Vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver luego con más calma. ¿Listo? Hay cosas ahí interesantes. Por ejemplo, si ustedes multiplican dos veces la misma matriz, les va a dar el número de caminos, el número de, el número que les dé es el número de caminos de dos pasos que conectan a un par de nodos. ¿Listo? Cosas así. Pero bueno, esto lo vamos a ver después con más calma. ¿Listo? Es bueno que miren este ejercicio porque pues les sirve como para entender un poquito qué representa esa matriz. Pero pues eso sería todo lo que queríamos de este tema por hoy, ¿vale? Y la otra pregunta que habían hecho, ¿me la recuerdan, por favor? ¿O quién la había hecho? ¿Me la recuerda? Mm, Si es que no la encuentro en el chat. El 40 y el 42. Entonces, el 40 y el 42. Encuentre una matriz D tal que 2 por A más B menos D es la matriz de 3 por 2. Ah, y ahí tienen las matrices A, B y C. Y el 42 es, encuentre una matriz D tal que 2A más B menos D sea la matriz 0 de 3 por 2. Creo que es el mismo. Creo que no hay diferencia. Sí, el 40 y el 42 son el mismo, ¿vale? Listo. Entonces, si quieren mirar en la lectura, el 40 y el 42 son el mismo punto, ¿vale? Y listo, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces nos veríamos el miércoles, ¿vale? Bueno, que tengan buen día. Hasta luego, muchachos. Profe, una pregunta rápida, Sí, perdón. dime. En ese ejercicio, ahí lo que me está diciendo es, o sea, me dice, encuentra una matriz D tal que 2A más B menos D es la matriz 0 de 3 por 2. O sea, esa que es la matriz de 0 3 por 2, ahí me está diciendo que el producto es matriz 0 de 3 por 2 o que D es eso. Que, pues igual va a ser 3 por 2 porque fíjate que todas son 3 por 2. Eh, pero lo que significa es que al realizar las operaciones nos da la matriz 0, ¿sí? No que O sea la sea, el matriz. producto es matriz 0, es matriz 0. El producto no porque no se está multiplicando, porque, sino el resultado de las operaciones es la matriz 0. Ok, ok, ¿Listo? listo, ya. Gracias, profe. Bueno, listo. Hasta luego, muchachos.